Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña de nuevo Einar Tangen, investigador principal en el Instituto Taihei y también presidente de ASEAN Narratives. Así que bienvenido de nuevo al programa. Gracias, Glenn. Quería hablar contigo hoy sobre la gran y hermosa ley de Trump, pero también sobre la futura dirección de la guerra comercial con China. Sin embargo, empecemos por la gran y hermosa ley, porque hay mucho contenido en ella. En primer lugar, aumentará la deuda. Algunos la estiman en más de $3 billones, 3,3 billones. Me preguntaba si podrías explicar qué significa realmente esto, porque parece tener muchas consecuencias y tampoco fue fácil de aprobar. Sí, yo lo llamo el mandato masivo mal calculado. Ya sabes, el gran y hermoso proyecto de ley, la gente debería prestar atención a esto. La mayor parte del sufrimiento para el público estadounidense se pospone hasta después de las elecciones de mitad de mandato, pero el sufrimiento llegará. Y aunque ofrece un incentivo en forma de desgravaciones fiscales, no está claro que eso vaya a ser muy popular porque beneficia desproporcionadamente a los ricos, mientras castiga a todos los demás, especialmente a los más pobres. Entonces, ¿qué ha conseguido Trump con esto? 5 billones en autoridad de endeudamiento. Así que no tiene que volver al Congreso y jugar al juego de necesito más dinero, al menos hasta que se le acaben esos 5 billones. Y también cuenta con su fondo de tarifas. Esto podría añadir otra cantidad decreciente, pero podría sumar cantidades sustanciales en el rango de los 300 a 400 mil millones. Y en esencia, políticamente, planea comprar las elecciones de mitad de mandato, retrasar cualquier dolor, ofrecer algunos incentivos y luego usar dinero para, ya sabes, básicamente contentar a su base y mantener a todos felices. El problema aquí es que no ha calculado el daño económico y político que está creando, especialmente la erosión de la confianza y la fiabilidad. Hay tantos problemas. Empecemos por los económicos. La inflación provocada por los aranceles. Quiero decir, acaban de cerrar este acuerdo con Vietnam y él dice un 20% para todo y luego un 40% para cualquier cosa que sea reexportada. Bueno, si estudias detenidamente Vietnam, un buen porcentaje, yo diría entre el 70 y el 80% de las cosas que producen allí, en esencia o bien tienen insumos de China o son reexportadas. Ahora, obviamente, ellos son muy inteligentes con esto, intentan camuflarlo, ocultarlo y cosas así. Y las empresas tendrán ese incentivo. La deuda nacional y las subidas de los tipos de interés. Esto es un tema importante, y lo mencionaste desde el principio. ¿Qué ocurre con la deuda nacional cuando añades 5 billones de dólares en nuevos préstamos? Y eso aparte del hecho de que cada año, el año pasado, el presupuesto federal fue de algo menos de 6 billones de dólares, de los cuales 2 billones fueron prestados. Ahora eso no va a cambiar. Así que, en los próximos 3 años y medio, vas a ver otros 8 billones de dólares prestados además de los 5 billones. Luego añades los tipos de interés. Y cuando hablo de los tipos de interés, ya los bancos centrales de todo el mundo están en el punto más bajo en cuanto a la tenencia de bonos del Tesoro estadounidense desde 2011. Eso significa que realmente dependes de los mercados privados. Los mercados privados ciertamente invertirán si tienen confianza y la tasa es lo suficientemente alta, porque hay riesgo. Ya el dólar estadounidense ha bajado un 10%. Así que, si eres un comprador extranjero de bonos del Tesoro y compraste antes de que Donald Trump asumiera el cargo, tenías $100 en bonos del Tesoro, hoy tienes menos de 90. Así que cualquiera que esté invirtiendo en bonos del Tesoro, especialmente dado que Trump dice que quiere devaluar aún más el dólar, va a decir, vale, si vas a devaluar el dólar, necesito una tasa de interés lo suficientemente alta como para compensar esa devaluación, además de que me pague algún tipo de interés.
Y eso se vuelve muy delicado y puede llevar a una espiral descendente o ascendente en términos de tasas. Sabes, el impacto económico de las deportaciones de trabajadores migrantes. Puede sonar bien para su base decir que los migrantes son malvados. La realidad es que hacen muchos de los trabajos en Estados Unidos que los estadounidenses no quieren hacer. Limpian baños, recogen fruta, trabajan en restaurantes. Son una cantidad enorme. Y a medida que se van, esos trabajos o bien quedan sin hacer o se vuelven más caros, lo que añade presión inflacionaria. La desaceleración global va a afectar las exportaciones estadounidenses. Con Vietnam, Estados Unidos puede exportar sin aranceles, quiero decir, sin aranceles. Bueno, Vietnam solo compró productos estadounidenses por valor de $13,000 millones el año pasado. No es que vayan a empezar a comprar más. Ahora bien, eso es un comercio total de casi $150,000 millones. Así que es una gota en el océano. No va a ayudar a Estados Unidos. Y como los precios son más altos, simplemente no es algo que la gente vaya a hacer. Quiero decir, si compras un coche americano en Vietnam, bueno, caramba, sigue siendo 2 o 3 veces más caro que un coche chino. La resistencia interna por los precios y la política exterior, esto entra un poco en el ámbito político. Pero ya sabes, los estadounidenses pensaban que Donald Trump iba a controlar los precios y que no se iba a involucrar en esas guerras eternas que, en su opinión, están agotando la economía estadounidense. Centrarse en los asuntos internos. Recuerda, es hacer América grande de nuevo, no involucrarse en cuestiones de política exterior. Así que hay muchas cosas ahí. Existe un nuevo partido político, el Partido América, dirigido por Elon Musk. Ahora eso se ha convertido en un verdadero problema. Elon Musk tiene una voz enorme con X. Posee el sistema de satélites más grande del mundo. Tiene SpaceX, tiene Tesla. Estamos hablando de miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares y mucho empleo. Si entran en guerra, no está claro que Donald Trump, ni siquiera con el gobierno de Estados Unidos, pueda enfrentarse a un individuo que siempre está coqueteando con el título del hombre más rico del mundo. Y hay un conflicto con la Reserva Federal. Esto está minando la percepción internacional sobre Estados Unidos. No confían en Donald Trump. No entienden si tiene un objetivo final o si el objetivo final es simplemente que se conviertan en estados clientes de Estados Unidos. Confían más en la Reserva Federal que en el gobierno. Esto está teniendo un efecto real en los mercados. Y ahí están los límites de las tácticas de inundar la zona y de hombre loco que Donald Trump ha adoptado. Esta idea de salir cada día con nuevos anuncios y crear crisis funciona bien en los medios televisivos, pero no es la forma de gobernar un país. Las tácticas de hombre loco que está utilizando en el extranjero están recibiendo resistencia, críticas internacionales. Los BRICS se están reuniendo en Brasil y todos se han unido en un solo tema, realmente en uno solo, y es que Estados Unidos está actuando de forma arbitraria. Esto es importante, es la mitad de la población mundial, el 40% del PIB mundial y una cantidad enorme de los recursos y la manufactura del mundo. Así que, además de esto, hay inestabilidad global e incoherencia en la política exterior. Nadie sabe realmente lo que está ocurriendo en cuanto a Estados Unidos y Gaza o Ucrania. Parece que la situación cambia de un día para otro, ya sea que esté hablando con Zelensky, Putin o como hará mañana con Netanyahu. ¿Qué han conseguido todas estas conversaciones? Nada. Seguimos en la misma situación que antes. También hay resistencia al apoyo estadounidense a Israel. Pueden arrestar a muchas personas que se manifiestan contra lo que consideran un genocidio, pero no pueden arrestar. Otro problema es van step sur legales sin retorcer les ralentizar las cosas. Existe la inercia burocrática. Quiero decir, ya sabes, implementar algo tan vasto y complejo
cuando acabas de recortar todos los presupuestos de estas entidades, va a ser muy difícil. Luego llegamos a los ingresos. Los recortes al IRS lo han reducido a la mitad. Eso no va a aumentar la recaudación. Los grandes y hermosos recortes de impuestos van a reducirla aún más. Ahora la Oficina de Presupuesto del Congreso puede hacer suposiciones. El hecho es que Estados Unidos está en una situación desesperada. Habla con analistas de capital privado, dicen que podría llegar a los 24 billones de dólares cuando empiezas a sumar la deuda adicional. Eso se va a pedir prestado. El endeudamiento habitual para que el presupuesto funcione y los ingresos fiscales perdidos. Y luego tienes la factura de los intereses de todos esos bonos del tesoro que estás emitiendo. Así que muchísimos problemas. Y no está nada claro que él tenga respuestas para todos o para alguno de ellos. Sí, iba a decir que lo extraño de la plataforma de Trump ahora es que defendía mucho hacer que Estados Unidos fuera más sostenible. Pero creo que aquí es donde, como has dicho, rompió también con Musk. La reticencia a recortar. Quiero decir, todo este enfoque en recortar el presupuesto y ahora de repente este proyecto de ley, parece que hay una falta de coherencia. Y creo que eso es lo que mucha gente echa en falta, porque o le gustaría ver que hay algún tipo de estrategia, una gran estrategia, si quieres también. Simplemente algún objetivo final. Y por supuesto, diferentes políticas. Algunas pueden funcionar, otras no, pero al menos un contexto en el que la gente pueda posicionarse y entender lo que él intenta hacer. Pero hay mucho que parece no estar explicado, y es muy difícil entender cuál es el hilo conductor. Y siempre vemos esto. En lugar de aclararlo y ponerlo en contexto, simplemente pasamos al siguiente gran tema, que acapara toda la atención y se lleva todos los titulares. Me preocupa que este aumento de la deuda estadounidense obviamente ejercerá una enorme presión tanto sobre el Tesoro de Estados Unidos como sobre el dólar. Es muy difícil ver qué herramientas quedan disponibles cuando llegue la próxima crisis, porque seguramente esto no puede continuar mucho más tiempo antes de que algo en la economía empiece a resquebrajarse. Pero con esta presión sobre el tesoro y el dólar, ¿qué va a hacer Estados Unidos cuando los bancos empiecen a quebrar? Manipular los tipos de interés es la principal solución. De lo contrario, también está, como mencionaste, la teoría del loco de Nixon, que él parece abrazar al máximo. Esta idea de que el mundo debe estar siempre en vilo. Creo que en su administración lo llaman imprevisibilidad estratégica. Si nadie sabe qué hará Estados Unidos a continuación, todos serán un poco más cautelosos y no presionarán ninguno de sus botones. Pero, ¿cómo se está desarrollando esto en Asia Oriental? Porque bueno, supongo que este enfoque geográfico tiene sentido, dado que ahora se ve a China realmente como el principal adversario y está en el punto de mira de Washington. ¿Cómo está reaccionando Asia Oriental a esto? No solo China, sino también sus vecinos, entre los que parece que Estados Unidos intenta, digamos, crear ciertas disputas y trazar más líneas divisorias. Entonces, ¿cómo está afectando todo esto a Asia Oriental? Porque por un lado, tienen que ser algo cautelosos respecto a lo que hará Estados Unidos a continuación, y no quieren alienar a los estadounidenses. Pero por otro lado, esta imprevisibilidad estratégica es lo peor en economía. En economía, la primera regla, más o menos, es que se busca la previsibilidad. Quieres saber qué va a pasar mañana si vas a hacer inversiones seguras y tener un crecimiento predecible. Sí, absolutamente. Quiero decir, podemos retroceder. A menudo me refiero a esto. Donald Trump no es alguien que planifique para el futuro. Has dado en el clavo. Simplemente, cada día es un nuevo día y buscas la manera de sacarle el máximo provecho. Y si ayer pasó algo malo, como que te peleaste con tu principal benefactor, Elon Musk,
Simplemente anuncias una nueva ley comercial o dices que vas a ir a la guerra con Irán y cosas por el estilo. Así que hay casi una cantidad ilimitada de conejos blancos que puedes soltar, y la prensa los seguirá intentando averiguar qué significan, lo que implica que realmente no están prestando atención al panorama general. Y esto es algo deliberado por su parte. No es todo. Él tiene una teoría, ¿verdad? Su teoría es que quiere que la Reserva Federal baje los tipos de interés, y lo que eso hará es devaluar el dólar estadounidense. Pero puedes tener un dólar estadounidense devaluado o puedes tener un dólar comercial, pero no puedes tener ambos. Es como una tarta de cumpleaños. No puedes comértela y tenerla a la vez. Y esto es algo que Donald Trump parece no entender o no importarle. Cree que puede deslumbrar a todo el mundo y que el dólar bajará un 20, 30, 40%, pero que aún así podrá intimidar a otros países para que sigan usando el dólar estadounidense. Si eso ocurre, la gente no estará contenta de perder la mitad de su patrimonio, los tipos de interés se dispararían y simplemente no funcionará. Así que no tiene ningún sentido. Ahí es donde señalaste, dónde está el hilo conductor. Siempre le digo a la gente que no lo busque. Solo hay que mirar el día a día. Él va a reaccionar a lo que esté ocurriendo. Presta mucha atención a los mercados. Presta mucha atención a su base en cuanto a las encuestas y presta mucha atención a las noticias. Aparte de eso, no mucho más. Esas son, ya sabes, 3 partes de su Biblia diaria. Y él cree que está jugando al ajedrez en 24 dimensiones. Y muchos de sus seguidores le han dado el beneficio de la duda, incluso con este gran y hermoso proyecto de ley. Dicen, bueno, quizá al final todo salga bien. No lo entiendo, pero quizá él sea un tipo inteligente y rico y entienda estas cosas. Y quizá esto vaya a ayudarme. Pero en los próximos meses, bueno, debería decir en el próximo año, vas a ver una cantidad tremenda de sufrimiento entre la gente que votó por él, que confió en él. Y algunos dirán, oh, es un instrumento de Dios y deberíamos seguirle sin pensar. Es nuestro líder de culto. Otros dirán, nos ha traicionado. Y ese es el peligro. Estas son las personas que pueden ser fácilmente convencidas, no necesariamente por los demócratas, sino por un nuevo partido que diga, ya sabes, como el Partido América de Elon Musk, que podría erosionarlo. Ahora, recordad que en el Congreso todo está muy ajustado en cuanto al control de la Cámara de Representantes y el Senado. Elon Musk solo necesita ganar 2 o 3 escaños en el Senado y quizá 10 en la Cámara de Representantes. ¿Y sabéis qué? Él controlará quién está al mando del Congreso. Puede decidir trabajar con los republicanos, o puede decidir trabajar con los demócratas, o simplemente puede decir que no, y entonces no pasa nada. Así que tiene el dinero. Tiene a las personas que saben cómo fundar un partido, lo cual es complicado, pero puede hacerlo. Tiene el tiempo y desde luego tiene los fondos. Y es una batalla estado por estado. Hay que ir, rellenar los papeles, conseguir firmas. Pero si tienes mucho dinero, estás organizado y tienes mucha información, entonces esto se vuelve mucho más fácil. Los desafíos de terceros en el pasado realmente no estaban bien financiados. Este va a ser autofinanciado por Elon Musk y veremos si otros se sienten atraídos por él. En cuanto a China, China observa esto y simplemente se queda perpleja porque Donald Trump está haciendo más para aislar a Estados Unidos de lo que China siquiera desearía. Quiero decir, puede sonar extraño porque Estados Unidos está apuntando a China. China es el hado en la sala. Entienden que la demanda estadounidense es importante para China y es importante para todo el mundo. Y sin eso, habría una recesión global, quizás incluso una depresión. Así que no están deseando que a Estados Unidos le vaya mal. Nadie lo está. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con un tipo que no parece tener un final? Y China obviamente está jugando a ralentizar a Washington. Trump sigue anunciando que alguien le va a llamar o que ya sabes, tenemos un acuerdo.
Bueno, no lo tienen. Tienen pequeños puntos que están tratando. China dice, de acuerdo, liberaremos tierras raras para fines civiles, coches, automóviles y otras cosas, pero no para armas. US ofrece decir, de acuerdo, os dejaremos tener chips, pero no os vamos a dejar tener los chips más avanzados. Así que son movimientos muy pequeños. El gobierno chino salió y dijo, bueno, esperamos que haya un acuerdo listo en septiembre. Eso está muy lejos y hay mucho margen entre ahora y entonces. Mientras tanto, el resto del mundo está observando esto. Ahora, volvamos a Vietnam. Ellos acordaron una situación para 2040, pero van a enfrentarse a cierta presión de China, que ha dejado claro que cualquier país que decida, en esencia, sacrificar su relación con China y ceder ante la presión de Estados Unidos, será objeto de algún tipo de acción por parte de China. ¿Por qué? Porque no quieren que Trump vaya por el mundo haciendo lo mismo. Puedes tener aranceles del 20% y del 40% en cualquier cosa relacionada con China. Esto obviamente les está apuntando a ellos, y han dejado muy claro que esto no va a funcionar para ellos. Recuerda, por mucho que Vietnam exporte a Estados Unidos, si empiezas a analizar el desglose del aumento de las importaciones procedentes de China, creo que te quedará una idea muy clara. La mayoría de los productos vietnamitas que se envían a Estados Unidos son simplemente de paso o contienen componentes fabricados en China. Así que ya sabes, tenemos una situación en la que China simplemente se está rascando la cabeza. Van a tomárselo con calma el tiempo suficiente para tratar con él durante 3 años y medio. Nadie tiene absolutamente claro qué ocurrirá en las elecciones de mitad de mandato. Parece que él perderá por todas las razones que ya he mencionado. Pero no se sabe, así que lo mejor es mantener la calma. Y ves que muchos países están haciendo eso. Japón, por ejemplo. El aliado más cercano de Estados Unidos en Oriente ha dado señales de que no va a rendirse. No van a entregar su economía de nuevo, como hicieron con los acuerdos Plaza a Estados Unidos. Ya han sido engañados una vez, y ahora son más cautelosos. Así que en este momento, con Japón y tantos otros países, la UR plantando cara y los BRICS declarando unilateralmente, no sois justos, estamos en contra de eso, y os enviamos una señal clara. Donald Trump corre el riesgo de alienar al mundo. En algún momento, cuando eres el más fuerte del patio, si puedes intimidar a los pequeños, está bien. Quizá consigas lo que quieres, pero no puedes intimidar a todo el mundo. Y si la multitud se une, será Estados Unidos quien pierda, quien quede aislado. Este tipo de comportamiento, el de matón, no se aprecia y será recordado. Creo que la razón por la que algunas personas le dan el beneficio de la duda es porque el gran objetivo de reorganizar la economía global de una manera más favorable para Estados Unidos, siguiendo el modelo de la última década, parece haber llegado a su fin. Supongo que la gente está esperando que surja algo de claridad y que se pueda dar sentido a todo el caos. También lo veo con las guerras, que él todavía puede poner fin a la guerra de Ucrania. Aún no hemos visto el último capítulo de Oriente Medio, pero por supuesto, mucho de esto también se reduce a la política interna. Mucha gente quedó muy desilusionada con la administración Biden, y luego llegó Trump, contra todo pronóstico, y recuperó la presidencia. Así que en la narrativa aquí, te gustaría ver que realmente se traduzca en algo. Pero si hay una política clara, y también es realmente reafirmar la posición dominante de Estados Unidos. El tema principal parece ser, o al menos es coherente con, frenar el ascenso de China. Por eso, por supuesto, se puede ser optimista respecto a los acuerdos sobre tierras raras si logran alcanzar algunos acuerdos en tecnología. Pero para que los chinos puedan atar a Estados Unidos a ciertos acuerdos comerciales, que Estados Unidos no deshaga en unos pocos meses, ¿cómo se puede lograr esto? Supongo, y podría estar equivocado,
que la estrategia principal de China ahora es introducir cierta previsibilidad en esta asociación con el gobierno estadounidense, que parece prosperar con la idea de que es impredecible. Entonces, ¿cómo se puede, si el objetivo principal de Trump es ser impredecible, sacudir las cosas para darse más margen de maniobra? ¿Cómo se introduce previsibilidad en una estrategia que es deliberadamente impredecible? Bueno, hay varias formas. En primer lugar, se lidera con el ejemplo, y lo que ha hecho China es eliminar los requisitos de visado para muchísimos países. Han reducido los aranceles a cero para los países africanos. Están intentando construir una red comercial más amplia fuera de Estados Unidos, además de tratar de fomentar un mayor consumo interno. Así que en esencia ellos y Rusia han dicho, mirad, esto no va a funcionar a largo plazo. Quiero decir, este es un país al que no le gustamos y que va a terpecar, tenemos que arrancar la tirita, tenemos que afrontar el dolor y simplemente lidiar con ello. Ahora, Rusia es un poco más agresiva, China es un poco más estratégica en ese sentido. Ellos ven esto y dicen, vale, tenemos que lidiar con esto durante 3 años y medio. Seguiremos construyendo nuestra red comercial. En cuanto a tratar con Estados Unidos y Donald Trump, solo hay una manera, ir despacio con él, mantenerlo en la mesa, hablando de todo tipo de temas. Y luego, finalmente habrá lo que yo predigo que será una segunda fase. La segunda fase sería un acuerdo en el que China compraría mucha energía y productos agrícolas y cualquier otra cosa que Donald Trump quiera vender, pero a precios de mercado. Y suponiendo que eso salga adelante, eso sí crea cierta previsibilidad, porque si Donald Trump ha aceptado ese acuerdo, si se aparta de los términos, se detiene. Y esto tendría un efecto aún más disruptivo en todos estos agricultores que están ahí sentados preguntándose qué van a hacer con sus cosechas, especialmente la soja. Así que es muy difícil. Pero sabes, algo que dijiste me hizo pensar en algo que quiero señalar. Hablaste de Biden y Trump y del tipo de crisis de liderazgo. Y esto no es algo exclusivo de Estados Unidos, lo tienes en Gran Bretaña, Italia, en toda Sudamérica, especialmente en Argentina. Pero en Alemania parece que tienes un grupo de líderes que son casi intercambiables. Quiero decir, piénsalo. Van un poco donde sopla el viento. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esto? Y voy a sugerir algo para que la gente lo piense. Cuando tienes sistemas en los que para estar en el partido y ascender, tienes que estar de acuerdo con lo que se diga en ese momento, no vas a conseguir líderes independientes. Vas a tener personas que simplemente siguen la corriente para encajar. Se trata de su deseo de poder, no necesariamente de su capacidad para generar cambios. Así que, en Estados Unidos, tienes al Partido Demócrata que dice, aquí están las pruebas de fuego. Si no encajas en eso, no puedes formar parte de este partido. Y hemos visto divisiones entre el centro y la izquierda. Lo mismo ha ocurrido en el Partido Republicano. Antes era una cuestión de conservadores frente a republicanos moderados. Y luego llegó Donald Trump y redefinió el partido, dándole un giro de 180 grados en ciertos aspectos, especialmente al dirigirse a votantes de clase trabajadora, con menos ingresos y menor nivel educativo. Ahora él marca la pauta, o estás con MAGA o estás en contra, y te van a poner un rival en las primarias. Esto lo vimos claramente cuando estaba sacando adelante la gran y hermosa ley. Les decía a los demás que si no estaban de acuerdo, iría por ellos. Ya sabes, cosas de matón de patio de colegio. ¿Pero eso produce líderes? No lo creo. Produce seguidores. Mira su gabinete. Puede que tengan buena presencia en televisión. Pam Bondi,
parece una presentadora de noticias. Tienes a Hegseth, que desde luego tiene mucha seguridad en sí mismo. Pero tienen la experiencia y el juicio independiente para asesorar al presidente y ayudarle a elaborar políticas que afectan a toda una nación y al mundo. Así que este es uno de los dilemas a los que se enfrentan democracias. Este deseo de que los píos tengan el control está sofocando la capacidad de que surjan personas con visión. Hablo mucho con diferentes, tanto con ex diplomáticos como con diplomáticos y políticos actuales en Europa. Y este es un tema recurrente que siempre saco de las conversaciones, que es que siempre recibo este comentario. Bueno, sí, por desgracia es así, pero ya sabes, sobre cualquier tema no se puede decir eso en público. O, esto no es lo que hemos acordado. Así que es este tema común de lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y es muy preocupante porque incluso en cuestiones muy importantes, seguridad, economía, me encuentro con políticos que me dicen que sí, esto no es necesariamente lo que uno cree, pero esto es, de nuevo, donde está el consenso. Aquí es donde todos compartimos los mismos argumentos comunes. Así que al final tienes a toda una clase política que tiene que seguir al grupo, con personas diciendo cosas en las que en realidad, ya sabes, no creen, sinceramente. Y no ocurre solo en los partidos políticos, también lo ves en instituciones más grandes. Por ejemplo, lo ves en la OTAN. Jens Stoltenberg, que durante todos estos años decía, oh no, todo es blanco o negro, Ucrania tiene que recibirlo todo. Y luego, en cuanto terminó su cargo como secretario general de la OTAN, da entrevistas diciendo, bueno, probablemente Ucrania tendrá que ceder algo, quiero decir, hacer algunos compromisos. Sabes, nunca podrías decir estas cosas cuando ocupas un puesto clave. Pero de nuevo, veo esto entre, sí, como he dicho, diplomáticos y políticos con los que hablo también. Nadie puede realmente decir lo que piensa o cómo ve la realidad. Las lealtades de grupo son lo primero. De nuevo, si quieres participar, tienes que aceptar no solo las reglas, sino también el guión y las narrativas. Porque si hay algo que define la política hoy en día, en mi opinión, es lo mucho que está impulsada por la narrativa. Tenemos una historia, y todos tienen que sumarse a ella. Eso reduce mucho el espacio de lo que se te permite decir. Sin embargo, quiero girar un poco hacia cómo China organiza las cosas con sus vecinos, porque si el objetivo de Estados Unidos es crear divisiones entre China y los estados vecinos, algo que harías si quieres contener a China, creo que esta es una posición ideal. Los estados de Asia Oriental discuten constantemente entre sí, y Estados Unidos interviene casi como mediador, aunque obviamente toma partido en contra de China en todo, mientras mantiene oficialmente ese papel neutral de mediador. Quiero decir, este es un papel que también desempeña en otras partes del mundo. Pero ¿cómo va a actuar China en esto? Porque mencionaste, si repasamos algunos de los países, Japón se suponía que era la fuerza más leal contra China. ¿Está China aprovechando esto de alguna manera para reorganizar su relación con Japón? Porque hay mucha historia negativa y malas relaciones entre ellos. Pero si la geografía no cambia, tendrán que convivir como vecinos. Si logran empezar a cambiar esa relación, eso, de forma positiva, transformaría la región. ¿Ves algún movimiento en este sentido? Bueno, sí. Quiero decir, a la gente le gusta pensar en ello en términos de las viejas formas. Y eso es, ya sabes, que Estados Unidos se aprovecha, que interfiere en cosas así. Quiero decir, el manual en Asia es diferente al que se usó en Oriente Medio, África, Sudamérica o el sudeste asiático hace muchos años. Siempre es divide y vencerás. América es un imperio. Solucionamos nuestros problemas quitando cosas a los demás. Mencionaste antes el cambio del orden mundial. Bueno, hay tantos países en el mundo que se preguntan por qué el país más rico y poderoso del mundo, con el ejército más fuerte, tiene que ser apoyado cuando ni siquiera pueden alimentarse a sí mismos. ¿Por qué les están golpeando? ¿Por qué les ignoran?
Esto es especialmente cierto en Sudamérica y África. Are they being ignored? This is especially true in South America and Africa. Middle East, it's worse because they see, active En Oriente Medio, controlling. la situación es peor porque perciben una injerencia activa de Estados Unidos. Lo que ocurrió en Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Líbano, la lista sigue y sigue, y la ASEAN es consciente de ello. Pero debo decir que creo que China tiene una oportunidad de oro con países como Japón. Japón es quien está impulsando muchas de las nuevas comunicaciones. Recordemos que se opusieron firmemente a la entrada de China en el CPTPP, que era el antiguo acuerdo transpacífico del que Estados Unidos se retiró. Pero si eso cambiara, sería enorme. Si China entra, beneficiaría al CPTPP. Además, sería una señal muy fuerte de que los agrupamientos regionales continuarán y lo harán sin Estados Unidos. Es un aspecto que tendremos que observar. Próximamente se cumplen 80 años desde la invasión japonesa. Japanese invasion, there's a lot of feeling within China about what happened. Hay mucho sentimiento en China sobre lo que ocurrió durante los juicios por crímenes de guerra japoneses. Juzgaron a 25 criminales de clase A, y luego, al día siguiente de que se dictara el veredicto, el resto de ellos, casi 100, fueron simplemente liberados de manera sumaria. Dijeron, no habrá más juicios. Estos criminales son libres de continuar con sus vidas. De hecho, muchas de las personas que eran criminales de guerra de clase A, incluido el padre del anterior embajador y el primer ministro, terminaron trabajando en el gobierno, ocupando puestos de poder. Esto es algo que resulta muy difícil de entender para los chinos, y todavía hay resentimiento. Siguen existiendo problemas similares con Corea. La cuestión es si pueden ser prácticos y decir, mira, Estados Unidos no es un socio económico fiable. Look, the U.S. is not reliable as an economic partner. We still may want to rely on them for military. Todavía podemos querer depender del ejército, pero necesitamos tener mercados. Y tenemos que tener una trayectoria de crecimiento y necesitamos tener relaciones mejores y estables con nuestros vecinos, incluida China. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene China es el mar de China Meridional. Sabes, si pudieran resolver eso, si se sentaran con la ASEAN y fueran más allá del código de conducta, por ejemplo, digamos que dijeran, vale, cualquier zona en disputa, y hay varias, siempre hablan de las Islas Spratly y todas esas cosas. Pero la realidad es que no solo China y Filipinas están en desacuerdo aquí. Hay otros países en conflicto, incluida Taiwán. Así que hay múltiples reclamaciones. ¿Y quién creó esas reclamaciones? Estados Unidos. Su deseo de tener un territorio marítimo más grande creó problemas para el resto del mundo, y lo sabían cuando lo aprobaron. La gente no lo entendía. Estados Unidos era mucho más poderoso en aquel entonces y básicamente lo impusieron. O estás de acuerdo o te quedas fuera, usando tácticas de intimidación. Pero si China se sentara con estos países y dijera, escuchad, pongamos cualquier zona en disputa en algún tipo de fideicomiso que sea mutuamente beneficioso, gobernado por nosotros y acordemos desarrollar lo que haya allí. Porque la razón por la que hablan de esto es el desarrollo. Estas pequeñas islas en realidad no son habitables ni nada por el estilo. Se trata de los recursos que la gente cree que hay en el mar. China tiene la maquinaria y el capital para desarrollarlos. Eso sería muy útil para estos países. Así que si llegaran a un acuerdo sobre la prosperidad compartida y un futuro común, al menos a nivel regional, cambiaría las cosas por completo. Por eso creo que China debe prestar atención no solo a lo que Estados Unidos está haciendo para debilitarse a sí mismo, sino también a lo que puede hacer para fortalecer las asociaciones regionales y aumentar el comercio. Porque si están pensando en un futuro que no incluya a Estados Unidos en el papel destacado que tenía antes, tienen que idear uno nuevo. Entonces, si logran resolver eso, ¿qué ocurre? De repente la ASEAN y China, todos dicen, patrullas de libertad de navegación, ¿para qué? Nos queremos aquí, ¿verdad? No queremos que Canberra envíe barcos aquí, ni los británicos, ni los estadounidenses, ni siquiera los indios.
problem here. Why are you sending ships? No tienes ningún papel aquí. No hay ningún problema. ¿Por qué estás enviando barcos? Así que esto afecta gravemente la percepción que la gente tiene sobre Taiwán. Todo el mundo dice, bueno, parece que China se lleva bien con los demás. Parecemos ser nosotros los que intentamos crear un problema. No tenemos nada que hacer en estas cosas. Así que sí creo que efectivamente puedes esperar y jugar a ralentizar a Estados Unidos y ver cómo se desintegra su poder blando, su credibilidad y su previsibilidad. Pero además de eso, creo que es importante empezar a construir una nueva estructura. Ya sabes, los BRICS, el Banco de los BRICS y el Fondo de los BRICS, todos estos son proyectos. Quiero decir, creo que por primera vez el 60% del comercio mundial no se hizo en dólares. Eso es algo. Es algo de lo que la gente no está hablando, pero es algo que deberían considerar muy cuidadosamente. Si China tiene más de 140 relaciones comerciales principales, ¿por qué usarías un dólar que se está depreciando y que simplemente no es fiable para comerciar entre países? Hay otras alternativas, y no es que el dólar vaya a desaparecer, seguirá utilizándose en cierta medida. Pero Estados Unidos se está autodestruyendo. China no tiene que ayudar, pero sí tiene que presentar una alternativa. Y ahí es realmente donde creo que tienen que poner sus asuntos en orden y empezar a hablar de ello. No se trata de aprovecharse de Estados Unidos. Simplemente es una respuesta a la incapacidad de Estados Unidos de articular planes y de traer la paz. Eso creo es probablemente lo más importante que podría hacer China. Sí, bueno, a eso me refería, porque en estos sistemas de alianzas que Estados Unidos estableció para contener a China, una vez que estos sistemas dejan de beneficiar a sus, bueno, llámalos socios, proxies, vasallos o como prefieras, sus socios menores, surge una oportunidad. Pero por supuesto, tienen que ser reemplazados por algo, y no simplemente por una presión de un lado frente a la presión de China, sino más bien por la capacidad de presentar diferentes formatos, algunas alternativas, una prosperidad mutua. Mi última pregunta es, bueno, de nuevo, se puede mirar a muchos países de la región, Filipinas también, pero los dos países que parecen destacar en cuanto a cambios en las relaciones o desafíos son India y Vietnam. ¿Ves más antagonismo o ves posibilidades de que China mejore sus lazos con estos países? Bueno, espero que lo hagan. Como dije, con Vietnam, China va a ver con malos ojos que ellos acepten, en esencia, tratar los productos chinos como parte de la agenda estadounidense. Eso no se aprobará fácilmente y habrá algún tipo de reacción al respecto. En cuanto a la India es interesante. Y quiero que pienses en algo. Durante la última guerra con Pakistán, ¿qué ocurrió? Pakistán estaba siendo abastecido por China y por Turquía. Pero si miras a todos que le suministran, todos están en el sur global. Luego miras a la India. La India está siendo abastecida por Israel, Francia y Estados Unidos. Rusia solía ser el 72%. Russia used to be 72%. Now they're literally half that amount. Ahora están literalmente en la mitad de esa cantidad y siguen siendo excluidos de la ecuación. Así que tienes a la India, un país que sufrió enormemente bajo el colonialismo. Comenzaron con el 24% del PIB mundial antes de la llegada de los británicos. Cuando los británicos se marcharon, estaban en el 4%. Creo que eso es una prueba bastante clara de que fueron explotados y saqueados. Sin embargo, hoy en día dependen de los mismos poderes coloniales que básicamente les robaron. ¿Eso va a continuar? Incluso en los BRICS, la India tiene un enfoque diferente. No quieren hablar tanto de intereses mutuos, quieren comerciar. Dicen, bueno, tú me apoyas contra Pakistán y yo te apoyaré en algún asunto comercial. Y esto realmente no encaja bien porque no es ese tipo de organización. Eso ocurre, por supuesto, en las Naciones Unidas. Pero en esta visión de las cosas se trata puramente de comercio. E India sigue intentando introducir cuestiones políticas y lo ven como algo inteligente. Lo ven como una forma de impulsar sus intereses nacionales.
Ahora bien, ¿cambiará eso? No lo sé. En algún momento he visto, personalmente, estuve en un programa con un presentador destacado en la India. Es más bien un programa sensacionalista, con muchos gritos y discusiones y cosas así. Pero los dos programas estaban básicamente dedicados a criticar a Estados Unidos por sus esfuerzos de cambio de régimen en Irán. Y no es que Irán, quiero decir, India solía apoyar a Irán, ¿verdad? Luego tuvieron un cambio abrupto. Así que no es que sean amigos de Irán, pero había un tono realmente muy estridente de que Estados Unidos no tiene derecho a hacer esto. Y creo que parte de esto se debe a lo que ocurrió en Bangladesh. Las huellas de Estados Unidos estaban por todas partes, y este es un mensaje para la India. No seáis una minoría insolente. Los hombres blancos están aquí y mandan, y vosotros simplemente aceptáis lo que os damos. No os hagáis ilusiones de hacer lo mismo. También existe la sensación, por parte del gobierno de Modi, de que Estados Unidos permitió la injerencia en sus elecciones generales, lo que él cree que le costó la mayoría y el mandato que quería para, en esencia, unificar la India, más al estilo de China, con un gobierno central fuerte y gobiernos provinciales menos poderosos. Él piensa que es necesario cambiar la India. Probablemente tenga razón. Así que hay muchas corrientes que van de un lado a otro. Puede parecer que el río va en una dirección, pero todos sabemos que bajo la superficie hay muchas corrientes que van en diferentes direcciones, hacia atrás, de lado, etc. Esta es la realidad que existe hoy. La pregunta es, ¿cómo se ve la India a sí misma? Si sigue siendo presionada por Estados Unidos, se acercará más a China, pero nunca abandonará completamente a Estados Unidos, y tampoco abandonarán completamente a China. En su opinión, lo inteligente es tener un pie en cada campo y aprovechar todo lo que se pueda. Se puede ver esto. Una de las razones por las que creo que Xi Jinping no estaba tan entusiasmado con ir a la cumbre de los BRICS fue porque, ya sabes, hubo una gira de 5 países de Modi y luego la cena de Estado y Brasil, con Lula como anfitrión. Lula pensaba que podría encantar a todos para que adoptaran quizás una postura más pragmática, según su opinión, hacia Estados Unidos. Brasil tiene muchas conexiones e inversiones, cosas así. No puede alejarse de Estados Unidos, aunque a Lula no le entusiasme especialmente la política estadounidense. Así que se vuelve todo muy complejo. Tienes a Rusia y China, por un lado, diciendo, mirad, tenemos que hacer lo necesario para protegernos y construir un orden mundial, no para suprimir a Estados Unidos, sino porque Estados Unidos no es fiable. Luego tienes a India y Brasil, en cierta medida, diciendo, olvidad eso, no toméis ninguna posición. Veamos simplemente qué podemos sacar de esto individualmente como naciones, lo que por supuesto significa que realmente no quieres estar en el grupo. Solo quieres usar el grupo para tus propios fines. Así que, hasta que no cambien las actitudes, hasta que Estados Unidos se dé cuenta de que forma parte del mundo y no es el dueño del mundo, hasta que reflexione sobre sus acciones y diga, aquí hay cosas que no funcionaron. Entrar en países pensando que vamos a lograr un gran cambio de régimen no funcionó. No funcionó en Afganistán ni en tantos otros lugares. Tenemos que pensar en nuevas estrategias, quizás implicándonos más. Ese es un componente. La segunda parte es que otras naciones como la India decidan que sus mejores intereses están realmente en cooperar con los grupos, en lugar de utilizarlos con fines políticos y económicos. Espero que eso responda a la pregunta. No, sí lo hace. Bueno, creo que dicen que la maldición de un hegemón no es solo la incapacidad de priorizar y tener un enfoque estratégico, dado que intentas hacerlo todo, sino que la maldición de la hegemonía también es la capacidad de absorber muchos costes, así que puedes hacer muchas tonterías sin necesariamente sufrir las consecuencias.
Bueno, desde mi perspectiva, esto resume perfectamente los últimos 30 años. Mucha falta de pensamiento estratégico adecuado sobre dónde hacer qué, pero también, sí, esta acumulación de todos estos costes. Estamos dispuestos a hacer cosas realmente estúpidas. Creo que eso está llegando a su fin. Y ahora que la hegemonía ha terminado, se ven todos estos costes, las consecuencias se están acumulando. Y no creo que haya habido un ajuste adecuado. Y eso no es solo cosa de los estadounidenses. Veo esto también en Europa. La disposición a insistir en cada política fallida, esperando que, mejore, ya sea un tema de guerra o de seguridad. Pero sí, creo que la realidad nos alcanzará muy pronto. Siempre lo hace. Es interesante observar Asia Oriental, porque realmente creo que esta región va a experimentar grandes cambios en cuanto a que la estructura de alianzas de Estados Unidos no necesariamente podrá mantenerse. Y la ironía, por supuesto, es que mientras los estadounidenses quieren abandonar Europa, no es un problema tan grande si imponen su peso, y eso tiene algunas consecuencias. Pero dado que Asia es su principal foco estratégico, es muy difícil ver la estrategia o el orden detrás de algunas de estas acciones. Mucho de esto parece ser autolesivo, pero aquí estamos. En fin, gracias de nuevo por tu tiempo y espero volver a hablar contigo. For having me.